Antes de comenzar con el video, quiero dejar muy en claro que no soy un fanático de esta franquicia. He jugado muy poco estos juegos y conozco muy poco este universo. Solo soy un espectador casual, lo que a mi juicio le da más valor a esta crítica, pues no tengo la percepción de la realidad alterada por cosas como guiños o referencias. Sin más nada que aclarar de momento, yo soy el ojo que todo lo ve y comencemos con el video. La película inicia con un guardia de seguridad, el cual, asustado, se mete dentro de un conducto de ventilación. Luego de esto, aterrorizado, corre por un pasillo donde finalmente es acorralado y da un grito que, lejos de ser aterrador, es bastante gracioso. Después de ser capturado, es amarrado a una silla y muere por una máscara, que supongo que le destroza la cara. Y aquí empieza lo que para mí es el mayor problema de esta película, y es que no hay escenas explícitas de las muertes, lo cual para una película de terror no es algo muy bueno. Luego de esto inician los créditos de la película, presentando imágenes de los personajes en 8 bits. Despertamos con nuestro aburrido protagonista, el cual vive con su hermana menor, Abby. Se nos explica que Mike tiene una obsesión con los sueños. Tanto es así que incluso compró un libro para saber más sobre este tema. Este es uno de los puntos más molestos de esta cinta, pues constantemente Mike está pensando en sus sueños. Después de esto, se nos demuestra que nuestro protagonista está súper traumatizado, pues de la nada imagina que un hombre está secuestrando a un niño y lo ataca, haciendo el completo ridículo delante de todo el mundo. Obviamente, semejante espectáculo ocasiona que lo despidan de su trabajo. El actor que interpretó a Shaggy en las películas live action de Scooby-Doo ayuda a Mike a conseguir chamba, pues por alguna razón nuestro protagonista no puede quedarse mucho tiempo en un trabajo. Luego de esto, tenemos el primer sueño de la película, donde Mike sueña el momento donde su hermano menor es secuestrado. Después de esto se nos introduce una trama de relleno, pues la tía de Mike quiere tener la custodia de su hermana Abby. Esta subtrama no aporta nada a la película y es mega aburrida. I have really tried to play nice, I have. But I have to think about Abby now. ¡Me aburro! ¡A ver, bultos! ¡Hagan algo! Luego de esto, Mike asiste a su primer día de trabajo como guardia de seguridad, donde ve un video de cómo ser un guardia de seguridad. Luego de esto, en el minuto 24 de la película, tenemos el primer jump scare de la cinta, lo cual me parece increíble considerando que el elemento principal de los juegos es este recurso de terror. Mike se queda dormido del aburrimiento, y tenemos otro de sus sueños, en el cual conoce a los niños cuyos espíritus están en los animatrónicos. Volvemos a la trama de relleno y descubrimos que la tía malvada intenta sabotear a Mike enviando a unos matones a que destruyan el restaurante. También está implicada la niñera de Abby, pero es súper intrascendente en todo esto. Mike pasa su segunda noche en Freddy's y apuesto a que no pueden adivinar qué sucede. Mike tiene otro sueño. Para este punto la película debería llamarse Mike y el mundo de los sueños. En este segundo sueño no pasa absolutamente nada, solo es Mike corriendo por ahí como un loco, y lo único medianamente interesante es que tenemos el segundo jump scare, el cual no da nada de miedo. Mike se despierta y llega una mujer policía llamada Vanessa. Luego de casi 40 minutos de película, podemos ver finalmente los animatrónicos. Los matones esperan a que Mike se vaya del restaurante y comienzan a vandalizarlo, rompiendo todo a su paso. Sin embargo, estos vándalos son atacados por los animatrónicos. El primero es atacado por Cupcake y ni siquiera vemos su muerte. El segundo es atacado por Bonnie.
y tampoco se nos muestra qué sucedió. El tercero es atacado por Foxy, y tampoco vemos qué sucedió. Solo debemos suponer que murió de alguna forma. La cuarta víctima tiene la única muerte genial de la película, pues es partida en dos por un animatrónico, aunque como se podrán imaginar, tiene una censura, pues se nos muestra a través de sombras. Mike llega al restaurante, el cual está destrozado, y en vez de hacer su trabajo y llamar a la policía para reportar lo sucedido, decide ponerse a limpiar el lugar y fingir que nada sucedió. Esto no tiene sentido. Mike tiene un tercer sueño, en el cual no pasa absolutamente nada. No sé qué relleno es peor, este o todo el tema de la adopción de Abby. Luego de esto sucede la cosa más extraña y anticlimática que he visto en una película de terror en toda mi vida. Pues Mike, su hermana y la mujer policía se encuentran con los animatrónicos, y para sorpresa de todos, estos personajes comienzan a hacerle cosquillitas a la niña. Luego de esto hacen un fuerte de sillas y se divierten toda la noche. Literalmente, esto parece una escena sacada de los Muppets Babies. Es con diferencia una de las escenas más cutres que he visto en mi vida. No me molesta que Abby se haga amigo de los animatrónicos. Lo que me parece insultante es que los villanos de esta película se pongan a jugar a las cosquillitas. Le quita toda la mística del terror a los personajes. Mike tiene un cuarto sueño, donde tampoco pasa nada relevante, salvo que es atacado por los niños, y cuando despierta está amarrado a una silla, e intentan desvivirlo con la máscara de Freddy. Mike escapa y descubre los cuerpos de los vándalos que intentaron destruir el restaurante, lo cual tampoco tiene sentido, pues supuestamente Mike había limpiado el lugar. La mujer policía nos explica que los niños son buenos, pero que existe alguien que los obliga a ser malvados, y que la única debilidad que tienen los animatrónicos es la electricidad. Ahora Mike deberá rescatar a su hermana de las garras de los animatrónicos, pues estos desean convertir a la chica en uno de ellos. La épica batalla de Mike en contra de los animatrónicos se define cuando nuestro héroe toma una cubeta con agua y le moja los pies a los animatrónicos, lo que causa un cortocircuito que los deja fuera de combate. Finalmente, Mike logra rescatar a su hermana. Sin embargo, la batalla final estaba a punto de empezar, pues de la nada aparece otro animatrónico, el cual reta a Mike a un duelo a muerte con cuchillos. Será duelo a muerte con cuchillos. Luego de esto, se nos revela que Shaggy fue el villano de la película todo el tiempo. Y no solo eso, sino que es el padre de la mujer policía. Y no solo eso, también fue el que secuestró al hermano de Mike. La mujer policía pierde el duelo a muerte con cuchillo, quedando inconsciente en el piso. La niña descubre que Shaggy se comunicaba con los animatrónicos mediante dibujos, por lo que cambia uno de los dibujos para que ataquen al pobre Shaggy. Los animatrónicos rodean a Shaggy y dañan su disfraz de conejo, lo que ocasiona que éste empiece a tener heridas. Por alguna razón que jamás se nos explica, el edificio empieza a colapsar y nuestros héroes deberán escapar de allí a como dé lugar. La película finaliza con Mike visitando a Vanessa en el hospital, pues luego de semejante navajazo, la pobre quedó en terapia intensiva. La película termina con Abby y Mike comiendo pasta en su casa como si nada hubiera pasado. Una de las cosas las cuales simplemente no entiendo de este final es cómo es posible que Mike, llegando al hospital con una oficial de policía herida, nadie le hizo preguntas, no hubo interrogatorio, no hubo una especie de búsqueda policial sobre este crimen, no pasó nada. Esto no tiene el más mínimo sentido. Es súper absurdo y loco este final. Luego de este loco final, podemos ver al villano,
el cual es encerrado en una de las habitaciones del restaurante, y allí finaliza la película. La película tiene una escena post-créditos, la cual es simplemente meh. En conclusión, esta no es una gran película, pues tiene una serie de fallos simplemente garrafales. A mi juicio, el peor elemento de esta producción es su historia, la cual en ocasiones se siente muy lenta y sobre todo repetitiva, lo que desencadena que sea aburrida. Destaco de manera particular el obvio relleno de la parte de la tía que quiere adoptar a Abby. Además, también es digno de mención el sinsentido del final. En cuanto a los personajes, también me parecen bastante aburridos y planos. Por ejemplo, el protagonista no tiene otro motivo más allá de descubrir el paradero de su hermano menor. Los demás personajes simplemente no tienen motivación. El giro final del villano no me pareció la gran cosa, era algo que se venía a venir. Las actuaciones en general no me parecieron nada del otro mundo, solo están correctas y ya. En cuanto a la música, es uno de los pocos elementos positivos de la cinta, pues funciona muy bien. Algo que me decepcionó bastante de esta película fue la poca cantidad de víctimas que hubo, pues en total solo desvivieron a 6 personas. Lo más increíble es que en ningún momento pudimos ver cómo fue que estas personas murieron, pues la película se autocensuró de manera muy fuerte. Otro hecho que me decepcionó fue el hecho de los pocos jumpscares que hubo en la cinta, pues tengo entendido que esta es una franquicia de juegos que se basa principalmente en este recurso. El elemento más positivo de esta película es por lejos todo el tema relacionado con los escenarios y decorados, pues se ven simplemente geniales. Además, los animatrónicos también se ven muy bien. Mi nota final para esta película es un 5 sobre 10, pues estamos ante una película mediocre, la cual tiene una historia floja y unos personajes planos. Salvo los muñecos animatrónicos y los decorados, todo lo demás de esta producción es bastante mediocre. Sin embargo, y más allá de todo lo dicho a lo largo del video, la última palabra la tienes tú. ¿Qué nota le das a esta película? ¿Crees que es buena o crees que es mala? Bueno, queridos amigos, con esto concluye la presente exposición. Si posees algún dato, teoría o elemento que consideres digno de mención, no dudes en hacérmelo saber en la caja de comentarios. Aprovecho la oportunidad para recomendarte estos videos, los cuales de seguro te resultarán de interés. De momento, se despide el ojo que todo lo ve.